Buenos días, compañeros. Mi nombre es Abel. Vamos a iniciar con lo que es el tema de crisis addisoniana. Denme un minuto. Ok, iniciemos entonces. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar primero de la glándula suprarrenal. Esta glándula se encuentra en el riñón, en el polo superior de cada riñón, pesa alrededor de 4 gramos y se encuentra en el espacio retroperitoneal. Se encarga de producir prácticamente tres hormonas, lo cual sería la mineralcorticoides por la capa glomerular, la capa fascicular los glucocorticoides y los andrógenos producidos por la capa reticular. La glándula suprarrenal proviene de lo que es el mesodermo, la capa reticular. Este, la producción de andrógenos, estrógenos y mineralcorticoides básicamente se debe a la síntesis de novo de colesterol, mediado por lo que son las células de la corteza suprarrenal, pero también la pueden importar a partir de el LDL y de la síntesis de nuevo a partir del acetato. Tenemos algunas enzimas interesantes y este diagrama lo que intenta mostrar es toda la secuencia de acontecimientos de la formación de estas hormonas, pero no todas suceden en todas las capas. Por ejemplo, la enzima de decisión de cadena lateral es la única que se encuentra en todas estas capas. La 1720 desmolasa se ubica en la mayor concentración en la capa reticular para la formación de lo que son los andrógenos. La aldosterona sintasa es la única que se encuentra en la capa glomerular y la 17 alfa hidroxilasa no se encuentra en la capa glomerular. La 11 beta hidroxiesteroide y deshidrogenasa de tipo 1 y de tipo 2 inactivan lo que sería el cortisol. Más adelante voy a dar detalles de lo que es este tipo de hormonas y en la capa en la que se desarrolla. El cortisol básicamente se debe su secreción a una regulación mediada por el sistema nervioso central. Tenemos algunos agentes superiores de la secreción de hormona liberadora de cortisol, de corticotropina, como lo es los, los, los estados físicos, emocionales y bioquímicos y los ritmos diurnos. Para la liberación de lo que es la hormona liberadora de corticotropina de los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Esto va a ingresar a través del sistema porta de la eminencia media en lo que es la adenohipófisis anterior y para liberar los gránulos que contienen la ACTH. La ACTH, o más bien el receptor para la ACRH, genera un cambio en la proteína G de tipo S, como va a aumentar la adenilato ciclasa, eh, el aumento del AMP cíclico, la fosforilación de estas proteínas dependientes de AMP cíclico, el aumento de la liberación del calcio proveniente de canales de calcio ubicados en la membrana y entonces la liberación de ACTH. La ACTH también puede provenir de sitios ectópicos, sobre todo de los tumores microcíticos pulmonares. La vasopresina también es un potente estimulador de las ATH y el receptor para ACTH se ubica en las tres capas de la corteza. Eso hace que, por ejemplo, la capa fascicular y reticular, en ausencia de ACTH, puedan atrofiarse, excepto la capa glomerular, ya que la liberación de aldosterona no depende de la ACTH, sino del potasio y de la angiotensina de tipo 2. La capa fascicular y reticular sí requieren de ACTH para su activación.
El cortisol, al unirse a su receptor, va a generar retroalimentación negativa a nivel, una que se denomina corta y otra larga, la corta a nivel de la hipófisis y la larga a nivel del hipotálamo, disminuyendo así la liberación de ACTH y a nivel hipotalámico de la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y de la vasopresina. Si bien ya se mencionó que la ACTH, que el hipotálamo libera la ACRH y depende de estímulos superiores como los que ya se habían mencionado, también el sistema inmunológico tiene un potente estímulo mediado por interleucinas de tipo 1, 2, 6 y el factor de necrosis tumoral. Tanto en el hipotálamo como hipófisis lo que hace es aumentar la liberación de las hormonas producidas dependiendo la estímulo donde nos ubiquemos para así liberar el cortisol. Entonces así el cortisol va a generar también una inhibición o el cierre del ciclo a nivel del sistema inmunológico, que es una de las funciones y aplicaciones clínicas más frecuentes de los glucocorticoides como un potente inmunosupresor. La capa fascicular produce cortisol a partir del mismo diagrama que habíamos mencionado, a partir del acetato y colesterol, acetato o colesterol, y las mitocondrias de la capa fascicular lo que producen es pregnenolona por la enzima de escisión de la cadena lateral. Y tenemos dos diferentes rutas metabólicas, la mediada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa para producir progesterona, o la mediada por la 17 alfa hidroxilasa para producir 17 alfa hidroxipregnenolona. Cualquiera de estas dos rutas van a llevar a lo que es la producción de glucocorticoides, como lo es la corticoesterona y a final de cuentas de la corticoesterona el cortisol. Luego el cortisol tiene un sitio diana a nivel de tejidos periféricos, pero también tenemos la inactivación del colesterol por medio de dos tipos de enzimas que se denominan la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 1 o de tipo 2, donde la tipo 1 es bidireccional, es decir, inactiva o activa el cortisol, y la de tipo 2 inactiva el cortisol en cortisona. El receptor para cortisol es un receptor de tipo nuclear que se encuentra en el citosol del citoplasmático y en ausencia de los glucocorticoides se encuentra acoplado a varias proteínas como la HCP70 y 90, y el ingreso de lo que son los glucocorticoides a nivel del cortisol y la unión a su receptor hace un cambio de conformación. Esto para que ingrese a lo que es el gen y los sitios de reacción para glucocorticoides, induzca la activación o supresión de varios genes que van a codificar para varias proteínas y generar una función alterada celular. Uno de estos es la inhibición de los genes que sirven para la síntesis de la proiomelanocortina, péptido precursor de la ACTH, de la COX-2, de la óxido nítrico sintasa y de las citocinas inflamatorias, teniendo así su función inmunosupresora. Inhibe también la interacción proteína-proteína como en el factor nuclear kappa beta y del factor activador de tipo 1 en el funcionamiento de reconocimiento linfocitario y leucocitario. Luego tenemos entonces que los glucocorticoides tienen una función en varios tejidos, como en el sistema nervioso central, en el mantenimiento de la presión arterial, en el estado glucémico y de electrolitos, en el estado de ánimo, comportamiento y excitabilidad neuronal. En el metabolismo de carbohidratos y proteínas, su mecanismo básicamente es protector en tejidos dependientes de glucosa como lo es el cerebro y el corazón. Los protege de la inanición mediante la gluconeogénesis y la lipólisis. En el metabolismo lipídico genera una redistribución grasa, haciendo que la pérdida de estas se dé en las extremidades y estas se depositen en cuello posterior, cara, clavículas. Un dato clínico, por ejemplo, del aumento de cortisol en el caso de la enfermedad o síndrome de Cushing.
En el balance de electrolitos y agua, los glucocorticoides pues regulan la secreción de vasopresina, lo que contribuye al mantenimiento de la osmolaridad. Promueve la captación de calcio intestinal y aumenta la excreción del calcio a nivel renal, teniendo repercusiones a nivel del metabolismo mineral. A nivel cardiovascular mejora la reactividad vascular a sustancias vasoactivas y genera también en el músculo esquelético un cambio en la estructura, modificando así la capacidad de trabajo que tiene el músculo. En los elementos formes de la sangre estimula el crecimiento, supresión en la hemoglobina y su presencia de esta dentro de los eritrocitos, modula el tejido linfoide, induce la apoptosis celular, inhibe factores inflamatorios como citocinas, quimiotácticos, enzimas como la COX, la óxido nítrico sintasa y algunas proteínas para la diapédesis celular como la SICAM, modula el número de leucocitos también. La ACTH proviene de un péptido grande, donde también derivan algunos otros péptidos, como lo que es la beta-lipoproteína o el péptido J, y que va a depender la presencia, o más bien la edad en la que se analice la ruta metabólica de la proiomelanocortina, teniendo así dos tipos: una que se ve en la vida adulta, cuando ya tenemos los lóbulos anteriores de la hipófisis bien desarrollados, o cuando tenemos un tercer lóbulo en la vida fetal. Esto va a dar origen a distintas hormonas, por ejemplo, como la alfa, beta, gamma, hormona estimulante de melanocitos. Sea cual sea la ruta metabólica, todos tienen afín al receptor de melanocortina de tipo 2 o tipo 1 para el ACTH, induciendo así, por ejemplo, en los melanocitos la secreción de gránulos de pigmento cuando se ven expuestos a concentraciones de ACTH. Si vemos la producción normal de glucocorticoides, sigue un ritmo circadiano, teniendo un pico grande entre 4 y 8 de la mañana. Este es el pico en el que se alcanza la mayor secreción de ACTH y con esto la mayor secreción de cortisol. El cortisol máximo lo tenemos entre 8 de la mañana, que son alrededor de 16 picogramos, con una disminución gradual durante el día. La aldosterona es producida por la capa glomerular. Ya había mencionado, por ejemplo, que no todas las enzimas que mencionan este diagrama de metabolismo del colesterol para hormonas esteroideas, pero sí, por ejemplo, vemos que en la capa glomerular hay ausencia de la 17-alfa hidroxilasa y sí tenemos la aldosterona sintasa. Esta deficiencia enzimática hace que el colesterol directamente vaya de pregnenolona, progesterona, desoxicorticoesterona, corticoesterona y entrar a lo que sería la aldosterona. La función de la aldosterona prácticamente es modular la reabsorción del riñón de sodio y osmóticamente de agua. Al igual que el cortisol, no hay depósitos y su liberación se limita a la capacidad de producción de esta hormona. Al igual que el receptor de glucocorticoides, el receptor de mineralcorticoides se encuentra a nivel intracelular, acoplado a la proteína HCP70 y 90, y el ingreso de cortisol, de aldosterona, perdón, va a generar un cambio conformacional para unirse al receptor. Hay que mencionar que el receptor de mineralcorticoides no distingue entre glucocorticoide y mineralcorticoide, por lo que se une de igual afinidad. Ante esto, el riñón, donde es básicamente donde se ubica la principal proteína de regulación, que es la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, genera una activación del cortisol, la cortisona, que es biológicamente inactivo, haciendo que aún en presencia del colesterol pues no se tenga un efecto mineralcorticoide. La aldosterona entonces se une y habría mayor selectividad por esta hormona. Esta hormona se va a unir también a sitios de activación del receptor de glucocorticoides a nivel nuclear,
y va a promover la síntesis de varias proteínas, como la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa, canales de sodio, canales de potasio, aumento de la producción de mitocondrias, aumento de enzimas glucolíticas, y esto genera que la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa ingrese sodio, saque potasio, y el efecto neto de esto es una ganancia de sodio a expensas de la liberación de potasio a nivel tubular, lo que induce el aumento de sodio intracelular que pase a nivel extravascular junto con el agua que osmóticamente ingresó, aumentando así el volumen plasmático efectivo circulante. Un ejemplo de este ciclo veríamos, por ejemplo, que en el riñón la mácula densa estaría sensando una disminución de cloruro de sodio por disminución del flujo renal, lo que ocasionaría que las células yuxtaglomerulares activaran la liberación de prostaglandinas. Estas prostaglandinas generarían una activación de las células yuxtaglomerulares para producir renina, y esta enzima se liberaría a nivel sanguíneo, lo que haría que el angiotensinógeno hepático se transformara en angiotensina de tipo 1. Luego en el pulmón la enzima convertidora de angiotensina y en el endotelio convertiera la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tendrá entonces así varias funciones. Una de ellas es a nivel cerebral, que va a generar la liberación de CRH y hormona antidiurética, y que van a estimular a la hipófisis a la liberación de ACTH, pero se había comentado que este eje no es el principal regulador. La angiotensina 2, la corteza, sobre todo en la capa glomerular, va a aumentar la liberación de aldosterona, y a nivel renal, vasoconstricción de la arteria aferente para aumentar la presión hidrostática y el filtrado renal. Esto va a generar un aumento de la aldosterona, que va a generar la retención de agua y sodio, reduciendo así la excreción de sodio, de agua, y aumentando la secreción de potasio. Esto va a generar que el potasio baje, que el volumen circulante efectivo aumente, el volumen de líquido extracelular aumente, así con la presión arterial, y tendríamos la retroalimentación negativa de un potasio bajo para disminuir la secreción de aldosterona, y un volumen normal o efectivo que va a disminuir la secreción de renina. En condiciones normales, el bloqueo de lo que sería la aldosterona no generaría grandes cambios en la presión arterial de una persona normal, por un mecanismo de compensación en la ingesta de sal. Pero en sujetos con enfermedad, la aldosterona se ha vinculado a varios procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es en el hiperaldosteronismo, en donde genera hipertensión por retención de grandes cantidades de agua y sodio, y con hipocalemia. A nivel de insuficiencia cardíaca, se ha visto que la aldosterona produce un aumento del edema por retención de agua, y cambios estructurales a nivel de los cardiomiocitos, generando hipertrofia del músculo. En la hipotensión, su secreción mantiene el volumen circulante efectivo, y en pacientes donde el bloqueo de la aldosterona reduce la presión arterial, indica que hay un sistema con hiperreactividad. Hablando de insuficiencia suprarrenal, vamos a tener que la insuficiencia suprarrenal pues se debe a la deficiencia básicamente de glucocorticoides. En la clasificación encontramos que, de acuerdo al tema en el que se va a aterrizar y se va a hacer más énfasis, que es la primaria o enfermedad de Addison, involucra directamente la lesión a nivel de la glándula suprarrenal. Esto es importante porque las manifestaciones clínicas va a ser básicamente de las tres capas corticales, tanto deficiencia glucocorticoidea, deficiencia de mineralcorticoides y deficiencia de, de andrógenos. En la primaria, en la secundaria o terciaria, que en algunos actores también hacen una distinción, tendríamos que
se afectaría lo que es la adenohipófisis y el hipotálamo. Vamos a tener que la prevalencia de las insuficiencias es de 5 en 10 en la población general y que la enfermedad hipotalámico-hipofisiaria es más frecuente de 3 a 10.000 y la enfermedad suprarrenal primaria es de 12 en 10.000. Pero aunque pareciera que el hipotálamo hipófisis es el que más se afecta, hay que ver cuál es la causa más frecuente, que es el uso de glucocorticoides. Dentro de la insuficiencia suprarrenal primaria encontramos que el 50% es adquirida y el 50% es genética. Dentro de la insuficiencia suprarrenal adquirida tenemos que la aislada, en donde se afecta únicamente la glándula suprarrenal, es de un 20 a 30%, y en conjunto, es decir, que no solo la glándula, sino hay también otros trastornos inmunológicos u otras glándulas afectadas, va de un 60 a un 70%. La causa más frecuente es la poliendocrinopatía candidiasis ectodérmica autoinmune, en donde existe una deficiencia de un gen a nivel tímico denominado aire. El gen aire lo que hace es expresar antígenos periféricos y estos antígenos periféricos se exponen a linfocitos. Si el linfocito es autorreactivo, quiere decir que ese linfocito, si se liberará a la circulación, generaría un ataque a las células del organismo. Entonces, dentro de la selección negativa, se elimina mediante apoptosis. En la deficiencia que producen estos síndromes conjuntos, al no estar esa selección negativa, pues estos linfocitos que son autorreactivos no se detectan, no se eliminan y estos ingresan a la circulación, generando una lesión, una hiperreactividad y lesiona a tejidos periféricos. La endocrinopatía de tipo 1 es más frecuente en niños y generalmente un dato que nos debe alarmar es la candidiasis mucocutánea que antecede a la deficiencia suprarrenal en años antes de que esta suceda. La de tipo 2 generalmente es la más prevalente, es de origen poligénico y se asocian deficiencias en el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 en regiones regulatorias para el CTLA4. Recordemos que el CTLA4 es un receptor regulatorio para el funcionamiento linfocitario y habitualmente estos síndromes coinciden con insuficiencia ovárica, vitiligo, anemia perniciosa, diabetes de tipo 1 y la enfermedad tiroidea. Dentro de otras causas de insuficiencia suprarrenal o de Addison primario, tenemos las que son inducidas por infecciones. Tenemos que la tuberculosis es la más frecuente, pero encontramos también VIH, citomegalovirus, histoplasmosis. También podemos tener la causa de origen metastásico, pero se dice que habitualmente para que esta produzca síntomas, el infiltrado debe de ser de gran volumen y bilateral. Aquí si vemos como la glándula está afectada, pues vamos a tener deficiencia de glucocorticoides, de ACTH, de aldosterona. Como no existe la retroalimentación negativa corta y larga del cortisol, vamos a tener un aumento de la SRH y de la ACTH. Recordemos que la ACTH vamos a tener aumento de la producción de esta hormona y esta se va a unir al receptor de melanocortina, produciendo hiperpigmentación, sobre todo en las zonas de mayor roce. Esto es un dato que debemos tener en cuenta para diferenciar en la ACTH primaria y secundaria. Si vemos aquí son algunos de las causas más frecuentes en este cuadro que ya se han mencionado: el síndrome poliglandular, la suprarrenalitis autoinmunitaria es menos frecuente, y tenemos otras causas menos frecuentes como el síndrome de Smith-Lemit-Oibs, que es una deficiencia en la síntesis de colesterol, pero ya son causas menos frecuentes. En la secundaria tenemos que habíamos mencionado que es la causa más frecuente
de insuficiencia suprarrenal, solamente para mencionarlo, porque como tal nos íbamos a abocar a lo que es crisis addisoniana, pero la secundaria lo que tiene es una lesión ya sea hipotalámico hipoficiario y podemos tener CRH negativa con ACTH negativa por deficiencia de estimulación y por ende glucocorticoides disminuidos. O podemos tener un aumento de la liberación de CRH, la ACTH no se estaría produciendo y por ende los glucocorticoides tampoco. Básicamente las causas de insuficiencia suprarrenal secundaria son por lesiones directas en hipotálamo hipófisis mediadas por tumores, por metástasis de tumores, por el efecto de un tumor craneal que esté actuando como compresor del, de, de la hipófisis o del hipotálamo. Tenemos también las causas hemorrágicas, por ejemplo, como lo que es el síndrome de Sheehan, en donde ocurre hipoperfusión y atrofia y necrosis de la glándula hipófisis secundaria a una hemorragia, como por ejemplo en el embarazo. La inducida por fármacos, que es la causa más frecuente de este tipo de insuficiencia suprarrenal, sobre todo los glucocorticoides. Y causas menos frecuentes como las deficiencias de proiomelanocortina. El cuadro clínico básicamente se debe a la deficiencia de glucocorticoides, mineralcorticoides, de andrógenos y algunos otros síntomas. Vamos a tener datos muy generales como lo que es fatiga, falta de energía, pérdida de peso, anorexia, mialgias, artralgias, fiebre, anemias, pero sí hipoglucemias, hipotensión arterial o postural, hiponatremia, que hasta cierto tiempo pues son datos muy generales si no se presentaran todos al mismo tiempo. Lo que nos debe de llamar la atención son algunos datos que nos va a hacer diferenciar entre primario y secundario. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la deficiencia de mineralcorticoides. Si nosotros tenemos una glándula suprarrenal dañada, las 3 capas se van a ver lesionadas. Por tanto, la producción de las 3 hormonas a nivel cortical se ven afectadas. Esto nos va a llevar a la deficiencia de mineralcorticoides y entonces sí, tener signos y síntomas asociados a la deficiencia de mineralcorticoides, como lo que sería una hipotensión por pérdida de volumen. Esta pérdida de volumen generaría un aumento de la creatinina plasmática. Tendríamos hiponatremia por natriuresis y aumento del potasio con hipercalemia, teniendo también signos y síntomas electrocardiográficos de hipercalemia. Los signos y síntomas asociados a andrógenos, por ejemplo, tendríamos falta de energía, piel seca, pérdida de líbido en mujeres, porque en hombres, si bien los andrógenos no van a generar tantos síntomas, a nivel testicular tenemos la mayor producción de andrógenos. Tenemos otros signos como la deficiencia ovárica, tiroidea, que nos pueden hablar de un síndrome poliglandular y obviamente con los signos y síntomas de cada deficiencia de glándula que se estuviera revisando. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos insuficiencia suprarrenal y vemos insuficiencia suprarrenal primaria y vemos un paciente que tiene deficiencia de glucocorticoides, deficiencia de mineralcorticoides y al mismo tiempo hiperpigmentación, pues prácticamente nos estaría dando el cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal primaria. Caso contrario, si tuviéramos un paciente en donde el eje de renina, angiotensina, aldosterona se respeta, tenemos únicamente datos de deficiencia de glucocorticoides y aparte tenemos hipopigmentación de la piel por deficiencia de ACTH, tendríamos el diagnóstico de un cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal secundaria. Si nosotros tenemos la sospecha de insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que debemos de realizar es pues la anamnesis y luego
utilizar una prueba de reto, la prueba de reto de cocintropina, que es un análogo de ACTH. Lo que se busca es que una vez que se administre este análogo, la producción de glucocorticoides pues se dé adecuadamente, pensando en que no existiera insuficiencia suprarrenal. En caso de que exista, la producción no va a ser más de 450, 500 milimoles por litro o de 16 a 18 picogramos por decilitro. Esto debido por el método de cuantificación es de 16 a 18 de 450 a 500. Se debe de estudiar al paciente con una biometría hemática, sodio, potasio, urea y TSH. Una vez que tengamos el diagnóstico de que hay una deficiencia de glucocorticoides, se debe de realizar ACTH en plasma, renina en plasma y aldosterona en suero. Esto nos va a dar el diagnóstico diferencial de primaria o secundaria, teniendo la primaria ACTH elevada, renina alta y aldosterona baja. Y en la insuficiencia suprarrenal secundaria tendríamos ACTH baja, renina y aldosterona normal. En la insuficiencia suprarrenal primaria se tendrían que sustituir prácticamente todas las hormonas esteroideas, tanto glucocorticoides y mineralcorticoides, y en la secundaria tendríamos que pensar nada más en la sustitución de glucocorticoides porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona está íntegro. Los anticuerpos suprarrenales se deberían de realizar de primera instancia, y en caso de tener positividad deberíamos de pensar en una suprarrenalitis autoinmunitaria, aunque es menos frecuente, solamente el 30%, y si no, hay que ver el cuadro clínico de otras glándulas que nos estuvieran afectando y se diagnosticaría el síndrome poliglandular autoinmunitario. En caso de ser negativo, tendremos que estar pensando en rayos X de tórax, por ejemplo, en donde estuviéramos teniendo un cáncer pulmonar que nos estuviera elevando la ACTH. En varones, pensar en ácidos grasos de cadena muy larga en plasma o una tomografía suprarrenal. La tomografía nos estaría dando, por ejemplo, la presencia de infección por tuberculosis, infiltración por algún tumor, hemorragias, o hipoplasia suprarrenal también, o hiperplasia suprarrenal congénita. Y en caso de ser negativo, deberíamos de pensar que buscar otras opciones menos frecuentes. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, el primer estudio a realizar la resonancia magnética de hipófisis y pensar en la causa más frecuente en el antecedente de glucocorticoides exógenos en caso de ser negativo, antecedente de traumatismo cráneoencefálico y la positividad de lesión de masa hipotalámica hipoficiaria vista desde la resonancia magnética. El tratamiento pues básicamente es en agudo y crónico. En agudo lo que se indica es restablecer básicamente el estado hidroelectrolítico. Se recomienda solución salina al 0.9%, 1 litro por hora con monitorización cardíaca. El bolo de hidrocortisona 100 miligramos. La hidrocortisona se quedaría 200 miligramos cada 24 horas intramuscular o intravenosa. Y esto se supone que tendríamos un efecto tanto glucocorticoideo como mineralcorticoideo, e iniciar mineralcorticoides solamente cuando la dosis de hidrocortisona sea menor a 50 miligramos día. En el tratamiento crónico, la sustitución fisiológica de cortisol se alcanza con una dosis de hidrocortisona de 15 a 50 miligramos vía oral, 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde. Hay que considerar que se debe de aumentar un 50% la dosis en el último trimestre del embarazo por la depuración placentaria de glucocorticoides. No reproducen la secreción fisiológica en pulsos. Los glucocorticoides de vida media larga no se recomiendan por la exposición a altas concentraciones y el estímulo crónico del receptor. Aumentar la dosis al doble cuando el paciente se encuentra en una situación de estrés como fiebre, infección, cirugía o traumatismos. La monitorización se basa en la función de los signos y síntomas sugestivos
como es la presión arterial y el peso, la vigilancia de anticuerpos, monitorear la función ovárica, vigilar la densidad ósea en estos pacientes. Y en el tratamiento se considera que también podemos utilizar fluorocortisona de 100 a 150 microgramos cuando estuviéramos en presencia de insuficiencia suprarrenal primaria. Monitorizar con la tensión arterial, electrolitos séricos, sodio y potasio. Monitorizar los niveles de renina manteniéndolos en niveles normales máximos y aumentar de 50 a 100 microgramos en verano en climas tropicales. Y los andrógenos se sustituyen solo cuando, a pesar de que el tratamiento con glucocorticoides y mineralcorticoides no generó cambios en astenia, dinamia o pérdida de líbido, sobre todo en mujeres. Y esto se da con dehidroepiandrosterona de 25 a 50 microgramos día. Y eso sería todo.